Buenos días, quien les habla Griselda Sandoval, en los controles el pastor Enrique Falcón y en el teléfono Patricia Gallego. Soy miembro de la Iglesia Cristiano Evangélica Jesucristo es Rey de la avenida Polonia 1244. Es Polonia, esquina Berti, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y los días de reunión, que no tenemos todavía, pero ya van a venir, en el nombre de Jesucristo, ya llega. Pero nosotros no dejamos de congregarnos espiritualmente, estamos escuchando la palabra. El pastor Marcelo Cabrera tiene prédicas los domingos y los miércoles por YouTube. Ustedes ponen YouTube, hashtag La Iglesia Sos Vos, y bueno, ahí hay una serie de prédicas del pastor Marcelo Cabrera, los miércoles y los domingos. Por cierto, este domingo hay Santa Cena, tenemos Santa Cena para la gloria de Dios. Y ayer miércoles fue el último miércoles de ayuno y oración que tuvimos, que comenzamos en enero. En enero 21 días de ayuno y oración y después quedamos que íbamos a hacer todos los meses, el día miércoles antes de la Santa Cena había ayuno y oración. Y bueno, ayer fue el último del año. Todos los meses teníamos un día de ayuno y oración, toda la congregación, gracias a Dios. Jesucristo es Rey. Y ayer se terminó en victoria. Gloria a Dios, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Y muchas victorias que hemos tenido este año, a pesar de todas las cosas. Yo digo que gracias a Dios estoy viviendo el tiempo más hermoso de mi vida. Hoy, por todo yo le doy gracias Dios, gracias Señor, por todas las cosas que suceden. Por todo, por los amigos, por mi hijo, por mi marido, por mi casa, por mis cosas, por mis perritas, en el nombre de Jesús, todo, gracias a Dios, yo le doy tanto las gracias a Dios. Por mi nuera, hoy que no me olvides de mi nuera, en el nombre de Jesucristo. Pero Patricia va a estar dando los nombres de las prédicas del domingo y de ayer. Primero se va a presentar. Hola, buenos días, bendiciones. Bueno, primero voy a dar el teléfono de la radio por si quieren llamar. Bueno, amén. Quieren dejar pedido de oración, saluditos. El número de la radio es 481-3366. O el celular de Griselda para mandar mensajito de texto, WhatsApp es 223-439-8637. O si no, también pueden... Por el Facebook. Mi voz para que... No, Griselda Sandoval de Montenegro, cualquiera. Y los... Bueno, entonces la prédica del domingo fue en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47, que se llamaba... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pastor. ¿Qué pasó? Y la de ayer, miércoles, el nombre que le puso el pastor fue La Vara de Dios, que la encontramos en Éxodos, capítulo 4. Amén, gloria a Dios. O sea que nosotros, no dejamos de congregarnos, no vamos al lugar, pero después hemos tenido, prédicas, comunión con los pastores igual, con los hermanos también, en el nombre de Jesucristo, gracias Señor. O sea, estoy feliz de poder estar en una congregación, de congregarme, de tener hermanos y además de que estén orando, tan atentos, hermanos, están atentos también a las oraciones que nosotros pedimos, de todos los que están escuchando acá también. La pastora el otro día estábamos hablando y ella me decía que ella también, todos los líderes están orando y pidiendo también por nosotros, para la gloria de Dios, gloria a Dios. Y están sucediendo cosas preciosas, y lo que se va a venir, mucho más lindo, hermanos. O sea que la gloria postrera va a ser más grande que la primera. Pero ahora ya vamos a ir a la palabra, porque hay mucho hoy, como siempre, en el nombre de Jesucristo. Y esta palabra se encuentra en Primera de Samuel 17,
47. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén, en el nombre de Jesús. Qué palabra, qué palabra, qué palabra. Pero vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, entra en el corazón de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Ablanda sus corazones y ayúdanos, Señor, a andar por tu camino. Señor, ayúdanos a quitar, a sacar todo lo malo, todo lo impuro, toda enfermedad, toda obra de maldad de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Ayúdanos en todas las cosas, Señor. Y te ruego, Señor, ayúdame a mí a dar todo lo que tú quieres que dé. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias, gracias, Señor, porque siempre nos habla, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Miren esta palabra. O sea, esta palabra dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada. ¡Oh, qué divino! Ni con lanza. Amén, 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 amén. O sea, es así. Esto lo está hablando David cuando fue a pelear contra Goliat, contra el gigante, contra el enemigo. En el nombre de Jesucristo. Este es David, el que está acá. Es un rey ungido, el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl y el segundo rey fue, David, ungido por Jehová, el Todopoderoso. Miren esto que dice acá: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Amén, amén, amén. O sea que, miren, este es un momento donde David demostró qué era lo que tenía dentro de su corazón. Porque de adentro del corazón es el que habla la boca. Miren lo que dice en Lucas 6:43. Dice: no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si vos tenés cosas malas en tu corazón, y eso es lo que vas a sacar de tu corazón. Y si tenés cosas buenas, vas a sacar cosas buenas. Es un tiempo muy difícil y muy peligroso. Y se levantó un gigante. Miren esta pandemia, este virus, el COVID. Miren cómo tiene al mundo entero. O sea que, y miren, hermano, a este COVID, no lo pueden atacar con armas, con espada. No lo pueden atacar con bomba atómica. O sea, no, hermanos. O sea que Dios hoy ya está demostrando, ya lo demostró siempre, ¿no? Que Él no pelea con espada y que la batalla es de Él. ¡Oh, en el nombre de Jesús! ¡Qué divino es esto! Estamos en un tiempo peligroso y tiempos difíciles, pero está en nosotros a ver qué hay adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma. A ver qué son las cosas, a ver qué es lo que te está produciendo esta pandemia en tu corazón, en tu mente. Este gigante que se levantó.
Miren este gigante que se levantó en el tiempo de David. David era un rey que había sido ungido por Dios, el segundo rey de Israel. Y este rey era muy jovencito cuando fue ungido. Y resulta que él fue obediente a su padre, a su papá, y fue a donde estaba la batalla, donde estaba la guerra. ¡Uy, qué obediente!, ¿no? En el nombre de Jesucristo, en esto se van a conocer los que son hijos de Dios y los que no. O sea, el que obedece a Dios, bueno, ese es un hijo de Dios. Y lo demás, hermano, bueno, la palabra dice, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea que, hermanos, ahora se van a ver los que tienen fe en el Señor Jesucristo y los que no. O sea que de la abundancia del corazón habla la boca. Si hoy, bueno, en el tiempo de David, el rey era David. O sea que él había sido ungido como rey. Pero hoy tenemos algo mucho más grande, mucho más especial, que es el Señor Jesucristo. Ya vino, ya entregó la vida por nosotros y por nosotros pagó allí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo, y murió y resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Y Él es el que intercede por nosotros. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. En el nombre de Jesucristo, o sea que hoy tenemos mucho más excelente pacto que en aquel momento con David. David era un rey que había sido ungido por Dios. Pero aquí era muy jovencito y fue a pelear con un Goliat, con un gigante. O sea, fue a pelear porque resulta que este gigante se había metido con los escuadrones del Rey vivo, del Dios de todas las cosas, del poderoso Dios. O sea, este gigante se había metido con el pueblo de Dios. Entonces él se levantó, hermano, se levantó en contra de ese gigante. Y ese gigante, el filisteo, miren lo que dijo. En 1 de Samuel 17:43, dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Oh, gloria a Dios. O sea, miren, hermano, en este mundo, o sea, las personas pueden tener o lo bueno en su corazón o lo malo en su corazón. En ese momento, el filisteo, ese gigante, tenía muchas cosas malas y decía que al pueblo de Dios él le iba a tirar a las aves del cielo su carne. ¡Ay, Jesucristo! Pero David, que tenía muchas cosas, o sea, eso, lo de el enemigo, ¿no? El gigante, tenía muchas cosas malas en su corazón, muchas cosas malas. Entonces, David tenía tantas cosas lindas y hermosas que David le dijo lo mismo que él había dicho, que iba a dar sus carnes a las aves del cielo, pero en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, lo iba a hacer. Y saben que toda esa pelea que David hizo ahí era para un pueblo, no era solamente para él, sino que para un pueblo. ¿Y cómo? O sea, un gigante, personas se iban a atrever a ponerse en contra del pueblo de Dios. O sea que él defendió con dientes y uñas a su pueblo, al pueblo que Dios le puso Dios lo puso a él como rey, pero en ese momento todavía no iba a cumplir la función de rey, estaba aprendiendo a ser el rey.
Ya estaba Saúl ahí, era el primer rey que ungido por Dios también, pero Dios ya lo había desechado a Saúl. O sea, estaba Saúl ahí como rey, y Dios lo había desechado a Saúl como rey, y ya lo había ungido a David como rey, como segundo rey de Israel. Y él fue a pelear. O sea, miren, cuando nosotros no obedecemos a Dios, tenemos este problema, que cualquiera de este mundo puede venir en contra de nosotros y hacer que las personas tengan miedo. Eso es normal. Miren lo que hacía este gigante. Venía y les quería hacer tener miedo, le hacía tener miedo al rey de Israel, al pueblo de Dios. Esto está en 1 de Samuel 17:11, dice: oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¡Oh, Señor Jesucristo! O sea, eso cuando no sos obediente a Dios, suceden esas cosas. O sea, que este mundo, todos los gigantes de este mundo, todas las cosas malas de este mundo que están en este mundo, todo el odio, el rencor, la falta de amor, la falta de perdón, el egoísmo, y de ahí por delante, todas esas cosas, cuando vienen a las vidas de las personas, le hacen tener miedo. Todos esos gigantes, son gigantes, hermano. Este mundo tiene muchos gigantes. Allá en el momento de David había un solo gigante, uno solo. Bueno. O sea, lo que se ve que había un solo gigante, pero había muchos más gigantes, hermano, aún dentro del pueblo de Dios. O sea que Saúl, siendo el rey, tenía miedo y no quería, o sea, se escondía, no se podía defender, porque cuando tienen miedo las personas paralizan, el miedo paraliza. O sea que cuando viene un gigante, lo primero que se hace con las palabras, con las palabras, lo primero que hacen los gigantes, los malos, con las palabras hacen que las personas tengan miedo, porque si tienen miedo ya tienen ganada la batalla. Es así, o sea, y lamentablemente dentro del pueblo de Dios, Saúl, el rey que Dios había puesto, tenía miedo. ¿Y saben por qué tenía miedo? Porque era un desobediente y no hacía las cosas como Dios lo decía. Por eso tenía miedo. Era un desobediente. Y David, un jovencito obediente y muy obediente, o sea, él obedecía a su padre. Y ahí estaba, ahí en la batalla, porque su padre lo había mandado. Su papá lo había mandado a él. A David, a la batalla lo había mandado. Su padre, y él obedeció a su padre, hermano. O sea, era un hombre obediente. Y no solamente eso, sino que él tenía algo muy especial adentro de su corazón. Él era obediente, muy obediente, y obediente para cuidar lo que no era de él. Porque él cuidaba las ovejas de su padre. Y las cuidaba de leones, de osos, para que no se la robaran. O sea que él se levantaba contra cualquiera que quisiera robar las ovejas de su padre, porque Dios estaba con él. O sea que las ovejas no eran de él, eran de su padre, pero él las cuidaba igual. Era muy obediente en eso. Obedecía a Dios primeramente, ¿no? O sea que él era muy obediente a Dios primeramente, porque en el nombre del Señor iba a matar a los osos, a los leones que le querían arrebatar a las ovejas de su padre. Y este reinado, o sea, si bien Dios lo había puesto como rey, pero todavía no era el rey de ese pueblo. Era Saúl el rey de ese pueblo, pero aún así él también obedeció, ¿saben a quién? A su Padre Dios, a Jehová el Todopoderoso, porque era el pueblo de Dios el que estaba siendo escarnecido, siendo maltratado por el enemigo. O sea,
él también obedeció a Dios, el Padre, y él también defendió al pueblo de Dios de este Goliat. ¡Wow! Y él no tuvo miedo para ir a enfrentar a este enemigo, porque cuando vos obedeces a Dios, hermano, cuando uno obedece a Dios, y obedecer a Dios es obedecer a la palabra, lo que está escrito, vas confiado, hermano, vas confiado y no importa el enemigo que se te ponga delante, en el nombre de Jesucristo, o sea, y podés decir lo que dijo David, mire, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. O sea que eso, cuando uno obedece a Dios, puede decir esas palabras. Y hoy que hay un mejor pacto, que hoy está el Señor Jesucristo, hoy es el Rey puesto por Dios, Dios lo puso al Señor Jesucristo acá en la tierra como Rey, o sea, Dios lo puso al Señor Jesucristo. Bueno, ya era Rey desde antes, ¿no? Pero acá en la tierra el Señor Jesucristo vino y pagó por todos nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Y murió, hermano. O sea que, miren, este David tuvo más excelente, ¿cómo diría? Momento, porque el Señor Jesucristo murió por el enemigo, por el pecado. O sea, el Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario. Los hombres lo llevaron ahí a la cruz del Calvario. Los hombres eligieron para que el Señor Jesucristo muera en la cruz del Calvario, Y el Señor Jesucristo no había hecho nada malo. O sea, el pecado de la humanidad Él cargó y murió allí en la cruz del Calvario. El enemigo, el pecado, al Señor Jesucristo, lo hizo morir. O sea, ese fue el gran precio que el Señor Jesucristo pagó por todos nosotros. Pero David en ese tiempo, o sea, que tuvo el privilegio de atacar al enemigo, al Goliat, y matarlo y vencerlo. Y todavía con la misma espada que el Goliat ese, el filisteo ese tenía, él alzó la espada y le cortó la cabeza. Después que lo había derribado con las piedras, ¿no? Con la onda, una piedra le pegó en la frente. O sea, esa la piedra viva es el Señor Jesucristo. Y cuando te va a dar la cabeza, hermano. O sea, ahí va a dar el Señor Jesucristo. Esa es la piedra del ángulo, hermano. Entonces, el David con una piedra lo derribó. Y allá derribado el gigante, el mal, agarró la espada del gigante y le cortó la cabeza. Pero antes de todo eso, David tenía a Dios en su corazón y era obediente a lo que Dios decía. Era obediente a su Padre. Y en el nombre de Jesucristo toda la gloria se la daba a Dios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, iba contra este gigante, hermano. Y él sabía que lo iba a vencer. O sea que ya estaba vencido en su corazón, en su mente. Hoy todas las personas se ha levantado un gigante. Bueno, muchos gigantes, hermano. Pero miren, se ha levantado esta pandemia. O sea, mucha gente tiene miedo en sus corazones. Pero aún así no se acercan a Dios. Es lamentable y muy triste. Pero gloria a Dios porque hay mucha gente que se está acercando en este tiempo a Dios. Y está queriendo ser obediente a Dios. Obedecer a lo que Dios dice. Porque eso es lo que te trae victorias. El obedecer a lo que Dios dice. Y como está escrito en la Biblia, no como a las personas se le ocurren, Hoy porque hay tantas doctrinas, hermano, y de una palabra, de un verso, de una palabra de la Biblia, hacen doctrinas diferentes a la doctrina de Cristo, Ah, sí, de eso hay montones, hermano, Y miren, dentro del mismo pueblo de Israel, el primer rey que Dios había levantado, a Saúl, ese tenía miedo. Y bueno, y ese miedo, ¿qué va a contagiar a las personas?
contagió Saúl desobediencia al pueblo y miedo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. O sea que por eso fue desechado también, hermano. Y miren, o sea, el segundo rey al que puso Dios, a David, un hombre obediente y muy jovencito, fue al lugar de la batalla y atacó al enemigo y lo venció, hermano. En el nombre del Señor lo venció. Hoy tenemos un nombre, sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy tenemos que aprender, todas las personas, a usar el nombre del Señor Jesucristo. Todas las personas lo deben de aprender. Y dice que aún los hacedores de maldad aprendieron a usar el nombre del Señor Jesucristo e hicieron muchos milagros y profetizaron, predicaron en el nombre del Señor Jesucristo y echaron fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Pero a esos el Señor, porque fueron hacedores de maldad, el Señor les va a decir: apartados de mí, yo no los conozco. Miren, en el tiempo de David luchó, peleó por el pueblo de Dios, aún por su rey desobediente, el rey Saúl, desobediente y con miedo, aún peleó por ese David, y él tuvo la victoria para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, un jovencito que recién comenzaba los primeros pasos que estaba dando para ser rey. Y miren que ahora en este tiempo el Señor Jesucristo, el que se acerca al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¡Wow! ¡Qué divino!, ¿no? Hay que aprender a ser un rey, hermano, Y David estaba siendo un rey ahí ya desde jovencito. Ya en el aprendizaje ya sabía que era rey, en el nombre de Jesucristo. Pero ahora vamos a ir a escuchar una canción que se la voy a dedicar a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? En la tempestad, en medio de la oscuridad, tú eres fiel. Hoy es mi oración, mas la respuesta es tuya, Dios. Tú eres fiel. Llanto en la noche vendrá, mas gozo en la mañana habrá. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca
eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eres Dios. Oh, tú eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, fiel, fiel. Tú eres fiel, Señor. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Exaltamos tu nombre, descansamos tu nombre. Aleluya, aleluya. Oh, tú eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Escucha esa voz. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Te amo, Jesús, te amo, Señor. Y cómo me gusta decirte que te amo, Señor. Y tú eres fiel y nunca cambias. Eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén, en el nombre de Jesucristo. Miren, este David acá tenía unos pensamientos, en su corazón tenía cosas tan preciosas. Y bueno, y las sacó. Y para ayudar a un pueblo, al pueblo de Dios. Qué divino, qué. Además de ser obediente, él era luchador, y protector del pueblo de Dios, el David. Y bueno, este David dicen que tenía el corazón conforme al de Dios. ¡Ay, qué divino! Bueno, así es Dios. Él protege a un pueblo, él protegió a un pueblo, llamó a un pueblo y él lo protege y siempre, y a pesar de que el pueblo lamentablemente siempre lo dejó a Dios. Siempre su pueblo lo dejó. Pero aún hoy, en este 2020, Dios sigue buscando a su pueblo para que se vuelva a Él y le crean. Y lo quiere ayudar, nos quiere ayudar Dios a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Miren lo que tenía en sus corazones el pueblo de Dios. Lamentablemente en ese momento, dice, en 1 de Samuel 17:24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, del filisteo, huían. ¡Ay, Jesucristo! Huían del gigante, del filisteo, y tenían gran temor. Pero miren, ahí mismo lo que decía David, en 1 de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¡Ay, qué divino! Me encanta esto, hermano. ¿Quién es ese incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esto era lo que decía David, un jovencito. Y o sea que este jovencito había venido a la batalla porque su padre lo había mandado. O sea, yo creo, ¿no?, en todo mi corazón, que Dios lo trajo ahí para ver qué era lo que hacía David. A ver si iba a defender su pueblo, al que había puesto Dios por rey, por segundo rey de Israel. Ya lo había ungido ahí, ya estaba ungido. Dios quería que mostrara qué era lo que tenía dentro de su corazón. O sea, había una gran diferencia entre el primer rey, que fue Saúl, y el segundo rey, que era David. Miren, este David era un jovencito ahí. Ahí era re jovencito. Y él fue a atacar al que estaba en contra del pueblo de Dios. O sea, Dios lo preparó, pero él tenía buenas cosas en su corazón. Miren, hermano, hoy en día las personas, muchas personas,
que están dentro de la iglesia y critican y en vez de ayudar al hermano, le tiran tierra encima para hundirlos. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién están escuchando, hermano? O sea que hoy tenés que vos, nosotros tenemos que hacer como este David. Este David vio que había uno en contra del pueblo de Dios y lo atacó y lo venció y le sacó la cabeza, hermano. O sea, este David era un jovencito, muy joven era, Dios lo había llamado, pero miren las cosas que había dentro de su corazón. Pero también a Saúl lo llamó Dios. Pero miren las cosas que había dentro de su corazón. Este Saúl tenía una soberbia, o sea, no le daba el lugar a Dios. O sea, quería hacer las cosas él solo. Entonces, bueno, así le fue también. Y así le va a ir lamentablemente, hermano, porque la palabra está escrito, así dice la palabra, dice que cuando venga el Señor, muchos del pueblo de Dios, se van a quedar, y así va a ser el lloro y el crujir de dientes. El pueblo de Dios, hermano, porque son desobedientes, porque no obedecen a Dios, no obedecen a la palabra, a lo que está escrito en la Biblia, y quieren hacer lo que se les da la gana. Eso es lo que pasa. Saúl hizo lo que se le daba la gana a él, y quería seguir haciendo lo que se le daba la gana. Por eso el miedo que le venía. O sea que podía venir cualquier enemigo, cualquier persona, y le hacía tener miedo. En cambio, aquella persona que está con Dios, que obedece a Dios, y que trata, yo sé que obedecer a Dios no es fácil, hermano, no es fácil, a mí me costó, pero cuando me di cuenta que a mí me convenía, yo le dije, hacé tu voluntad, Señor, hacé tu voluntad en mí, hacelo, Señor, aunque no me gusta esto. Era sincera con Dios. Yo le hablo así sincero, cuando no me gustan las cosas, yo se lo digo a Dios, porque sé que Él es el que me va a llevar a toda verdad, es Dios. Así lo dice la palabra, que el Espíritu Santo, que es Dios, nos va a llevar a toda verdad. Y Él nos va a decir todo lo que en el momento justo nos va a decir lo que tenemos que decir. O sea, yo estoy creyendo a lo que está escrito en la Biblia, no lo que a mí se me ocurre, hermano. Y miren que hubo un momento que yo dejé de oír a Dios, que dejé de oír al Señor Jesucristo, dejé el primer amor, hermano. O sea que no, yo sé que no es fácil. Yo soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra. Y también a mí me entró egoísmo en mi corazón, en mi mente. Y dejé de oír la voz de Dios. Entonces eso me desvió y casi me mató, hermano. Pero como estoy confiada en Dios, hermano, Dios nunca me dejó. Hermanos, y nunca dejó a su pueblo Dios. Y o sea, a la humanidad, dice la palabra, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo al mundo, para que por Él sean salvas las personas, hermano. O sea, lo decidió Dios así. Mandó a su Hijo, y todos tenemos que ir al Señor Jesucristo para ser salvos, para tener salvación. Y miren cuánto necesitamos salvación hoy de esta peste, de este virus del COVID, de esta pandemia. Miren lo que está haciendo en el mundo entero esta pandemia. El trabajo, la gente en el mundo entero, cómo se ha quedado sin trabajo. Hermanos, o sea, miren qué gigante se levantó, hermano. Y eso no les hablo, ese es uno de los gigantes. Pero el odio, el rencor, el egoísmo, la falta de perdón, la falta de amor, bueno, esos son gigantes también, hermanos, que están dentro de las personas. Y miren acá, David, hermano, David, él no siguió al enemigo. Miren, hermano, miren esto. En 1 Samuel 17:14 dice, David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén.
O sea, los 3 hermanos mayores de David siguieron a Saúl. Pero él se volvió y fue a apacentar las ovejas de su padre. Miren lo que hizo David, hermano. Él no siguió al que estaba en desobediencia a Dios. No siguió al que tenía miedo en su corazón. No siguió al que tenía orgullo, vanidad, egoísmo y de ahí por delante. Saúl las tenía todas, hermano. Y todavía no le quería dar la gloria a Dios. O sea que David no siguió a Saúl. Y Saúl era un rey que había sido puesto por Dios. Pero David no lo siguió a Saúl. O sea, él siguió las ordenanzas de Dios y de su padre, hermano. Ay, Señor Jesucristo, ¿cómo cuesta todas estas cosas, hermano? Ah, sí, de seguir a Dios cuando te vienen y te dicen cosas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que lo escuché hace poquito, hace unos días atrás, pero en el principio, un predicador dijo en la iglesia, en el púlpito, dijo que el Padre Nuestro no se tenía que decir. ¡Ay, Señor Jesucristo! Y yo decía 5 Padre Nuestro. En ese entonces, cuando recién empezaba en la iglesia, ¿no? Y hace poquito, hace una semana atrás, estaba hablando con una jovencita. Entonces yo le digo, vos tenés que decir el Padre Nuestro, si es tan chiquitito y es muy completa la oración. No, porque mis pastores me dijeron que el Padre Nuestro no se tenía que decir porque era una oración católica. Y yo digo, por favor, vos no lees la Biblia, ¿no? No, dice, porque es muy jovencita. Entonces ella dice, no leo la Biblia. Bueno, porque la Biblia dice, está escrito, lo dice el Señor Jesucristo. Ustedes oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo dice el Señor Jesucristo, está escrito en la Biblia. O sea, hay muchas religiones que sacaron cosas de la Biblia, hicieron doctrinas diferentes. Sí, y mirá que si el Padre de nosotros es Abraham, el Padre de la fe que nosotros tenemos es Abraham. Él es el Padre de la fe que nosotros tenemos. Y Abraham, hay religiones que lo tienen como padre también. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de ser que sea padre de nosotros? ¡Ay, Jesucristo! O sea, hay muchas cosas, hermano. Por eso que ustedes tienen que tener una Biblia. Sí, bueno, yo tengo una Reina Valera 1960 y me gusta esa versión. Hay otras versiones más actuales que podían usar y que van a entender mejor. Pero bueno, tienen que tener una Biblia y se tienen que basar en lo que está escrito, porque si no pueden seguir a cualquiera. Miren este David, un jovencito, no siguió a Saúl, el rey, de ese momento. Era un rey y no lo siguió David, porque dice en 1 Samuel 17:14, dice, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y David, hermanos, nunca dejó de respetar al rey. Por más que el rey era un desobediente, un soberbio y un asesino porque lo quería matar a él. Pero él nunca jamás, David, fue en contra de Saúl, de un ungido de Dios. Por más malo que sea, hermano, si bien él no lo seguía, pero, o sea, lo respetó y hasta lo último. Y todavía dijo, si había alguien de la casa de Saúl, que él lo iba a proteger. Y bueno, allí estaba Mefibosé, el nieto de Saúl. Y él hizo misericordia para ese niño, porque bueno, había hecho pacto con el hijo de Saúl. Entonces, hermanos, o sea que David de verdad era un varón tenía el corazón conforme al de Dios. O sea,
él trataba de hacer, y no era perfecto David, se equivocó, y todavía a espada mató al hombre de una mujer, le quitó la mujer a un hombre y lo mandó a matar. ¡Ay, Señor Jesucristo! O sea, este David, dentro de todo, él quería hacer la voluntad de Dios y la hacía, hermanos. O sea que ¿cuántos de los que están escuchando hacen la voluntad de Dios? ¿Y saben lo que la voluntad principal y el mandamiento más grande? Amarás a Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Y no tiene que faltar esto, hermano. Y el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo dejó. Dicen que ame a los enemigos. Ay, amaos unos a otros. Ay, Señor Jesucristo. ¿Y cuántos están haciendo esto, hermanos? De todos los que están escuchando. Hermano, porque cuando ustedes hacen eso, están obedeciendo a Dios, a lo que Dios dice. Hermanos, entonces este es un tiempo peligroso y un tiempo muy difícil. Miren lo que está haciendo esta pandemia. Miren lo que se está tratando de votar hoy. O sea, hoy o mañana, no sé si hoy, creo. De votar el aborto. Están tratando de votar. Pero como dice esta palabra, en el nombre de Jesucristo, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. O sea, eso es lo que va a hacer, hermano Dios. O sea, pero eso es lo que tiene que haber dentro de nuestros corazones. ¿A quién están siguiendo? Y hoy tenemos un mejor pacto, o sea que hoy está el Señor Jesucristo. ¿Están siguiendo al Señor Jesucristo, hermano? Y como Dios quiere que lo sigan, no como a las personas se les ocurre, O sea que en nuestro corazón tiene que estar dos, lo dice la palabra, el Padre y el Hijo, hermano. Y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios, el Padre y el Hijo, hermano. Dios, el Padre y el Hijo tiene que estar haciendo morada en nuestros corazones. O sea que eso tiene que estar así, los dos, hermano, Jesucristo tiene que estar. Y tienen que aprender a hablar del Señor Jesucristo y a conocer al Señor Jesucristo. Por eso van a hablar, pero si no, miren, hermano, porque muchos gigantes se les van a levantar en este mundo, por seguir al Señor Jesucristo. Y miren que se levantaron contra mí personas porque yo decía: Jesús, te amo. No saben cómo se levantaron, cómo se enojaba la gente. Y yo decía solamente eso: Jesús, te amo. Pero tenía tanto poder en el nombre de Jesús. Entonces la gente, ¿saben? Estaba en la iglesia y ¿saben lo que hacía la gente? Ahora no, ahora no. Pero antes, en el principio, la gente se iba corriendo. ¡Ay, cómo les molestaba! No saben cómo les molestaba. Que yo dijera: Jesús, te amo. En el nombre de Jesús. Bueno, o sea que cuando nosotros andamos con el Señor Jesucristo, muchos se van a enojar. Muchos se van a levantar. Y miren, en el tiempo de David, también se levantaron los hermanos de David. Esos que siguieron a Saúl. Esos, miren, los hermanos de David tenían muchas cosas malas en su corazón. Bueno, porque lo seguían a Saúl. Tenían desobediencia también. Entonces, esto, cuando lo escucharon a David, que andaba ahí preguntando, es los hermanos de David, los tres mayores, bueno, ellos agarraron y se volvieron en contra de David y todavía le dijeron a David: ¿qué tenés en tu corazón? Pero yo lo tenía marcado, hermano, y no lo puedo encontrar, hermano. En el nombre de Jesús. Entonces estos hermanos de David le dijeron: ¿qué tenés en tu corazón? Vos venís por envidia para ver la batalla. Entonces David le dijo: bueno, yo vengo porque quería verlos a ustedes, el Padre lo había mandado, en el nombre de Jesucristo. O sea, ¿qué era lo que tenía en los hermanos aún del pueblo de Dios?
los hermanos de sangre de David, ¿qué era lo que tenía en sus corazones? O sea, estos 3 hermanos siguieron a Saúl. Y después, cuando fue rey David, ¿lo habrán seguido a David estos hermanos? Bueno, Dios quiera que sí, en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, o sea, nosotros tenemos una promesa muy grande hoy. Dice, serás salvo tú y tu casa. Entonces yo tengo la esperanza en Dios de que todos mis hermanos de sangre se van a volver al Señor, en Jesucristo, porque bueno, Dios los va a llevar a toda verdad. El Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad, en el nombre de Jesucristo, hermano. Y ruego para que quiten toda cosa mala de adentro de su corazón, todo lo que los detenga a que se acerquen al Señor Jesucristo y que los sigan al Señor Jesucristo. O sea, no es solamente para mis hermanos de sangre, para todos mis hermanos. Yo esto lo quiero para todos mis hermanos, para toda mi gente, para toda mi familia, hermanos, y para todos los hermanos de la iglesia. ¿Cómo no lo voy a pelear? Yo todas estas cosas las peleo. O sea, miren, David ahí en el momento peleó contra este gigante, con este Goliat, y lo venció. Y yo sé que voy a vencer también a muchos hermanos, a muchos gigantes, la envidia, el rencor, el odio, el egoísmo, esta pandemia, en el nombre de Jesucristo, hermano. Y toda esta victoria no es solamente para mí. Sería egoísta pensar que es solamente para mí, sino que para todos mis hermanos de sangre, para todos mis hermanos de la iglesia, de la congregación, en el nombre de Jesucristo, porque nos vamos a levantar con poder y gran gloria, hermano, porque este es el tiempo de la gloria postrera, esa que va a ser más grande que la primera, hermano, para la gloria de Dios. Y ahora vamos a ir a escuchar una canción de Nancy Amancio, que es terrible, Arrebato. Es tremendo esta canción, pero escúchenla, hermano, y mediten bien en cada una de las palabras lo que dice esta hermana en esa canción. ¿La escuchamos? Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud,
que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. En el nombre de Jesús. Esta canción me la trajo Patricia, que está buenísima, hermano. O sea que Nancy Amancio tiene una forma de predicar impresionante, terrible, una gran mujer de Dios. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios ha puesto siervos, personas preciosas en este mundo para que nosotros seamos ministrados, hermano. Ministrados por ellos, de parte de Dios, hermano. O sea que eso es lo que tenemos que aprender. ¿Quién es el que nos habla? El que nos está hablando. Si es el Señor Jesucristo o es este mundo, hermano. Miren que este mundo tiene palabras pero destructivas. Miren, acá lo encontré en 1 Samuel 17:28, lo que dice uno de los hermanos de David. Y dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesucristo. Miren. Esto tiene un montón esto. Dice, ¿para qué has descendido? O sea, miren, este David se humilló, hermano, se descendió a la batalla ahí. O sea, a donde estaba la batalla. Y para colmo, su hermano le habló y le habló mal. Miren, miren lo que dice el hermano de David. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ay, Señor Jesucristo. O sea que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto le decía a David, pero era lo que tenía él en su corazón. Él tenía soberbia y malicia en su corazón. Y eso pensaba de David. Y eso lamentablemente es lo que pasa. Miren, hermano, hay muchas personas que estando dentro del Evangelio critican y hablan mal de los hermanos, de los pastores, hablan mal. Pero eso es lo que es el mal que hay adentro de sus corazones, el que están hablando. O sea, miren, David descendió, dice acá. O sea, se tuvo que poner a la altura de sus hermanos. Pero ¿saben para qué se puso a la altura de sus hermanos? Para sacar y echar fuera y matar y degollar al enemigo, hermano. Para eso bajó ahí a la batalla, hermano, O sea, David lo hizo así lo hizo Dios, así lo hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Él se despojó de todas sus cosas, Él se humilló, y lo dice la Biblia, y se humilló hasta lo más, y tuvo una muerte de cruz, porque cargó con el pecado de la humanidad, hermano, por nuestro pecado. Él pagó allí, fue precio de sangre lo que pagó allí en la cruz del Calvario. Hermano, y hoy, ahora ya viene el 25 de diciembre, bueno, se festeja el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Saben lo que festejo yo? Yo festejo el cumpleaños del Señor, porque un año más está en mi vida. Y yo compro una torta y le pongo vela ahí y soplo
la vela y canto el feliz cumpleaños para mí porque, o sea, un año más que está en mi vida el Señor Jesucristo es lo más precioso, hermano, que puede suceder. Hoy entendí todas estas cosas, o sea que yo sé, o sea, el significado que tiene el 25 de diciembre es el nacimiento del Señor, es que haya nacido en este mundo el Señor Jesucristo. Y muchos dicen, bueno, pero no fue en esa fecha. Miren, hermano, a mí me van a disculpar, pero yo uso esa fecha, el 25 de diciembre, para festejar que un año más está en mi vida el Señor Jesucristo. Y yo le canto el feliz cumpleaños y como una torta preciosa, riquísima, y yo festejo el nacimiento del Señor Jesucristo en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Y lo estamos haciendo hace 18 años con mi familia, con mi hijo, hermano. Y mi hijo, él, sabe, en un momento no pudimos cantar el feliz cumpleaños porque estábamos en otro lugar y no pudimos cantar el feliz cumpleaños. ¿Y saben lo que hizo mi hijo? Volvimos a mi casa y él se iba a ir con los amigos, pero antes él agarró, hizo 3 copas con jugo y dice, mamá, vamos a cantar el feliz cumpleaños al Señor Jesús. ¡Wow! Y yo digo, gracias, Señor, porque eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio, que mi hijo quiera, hermano, o sea, ya era un adolescente, tendría como 17 años en ese momento y ya era un adolescente y él creer, o sea que esa fiesta, la fiesta de Navidad, es la fiesta de Jesús. Es que Jesús haya venido a nuestra vida, es festejar, es lo más, hermano. Y yo le digo al Señor, gracias, Señor, porque este tiempo que estoy viviendo es el tiempo más precioso que me ha tocado vivir. Es lo más precioso, y esto Dios no lo ha dado solamente para Griselda Sandoval, sino para todo aquel que quiera volverse al Señor Jesucristo. Hermano, es de lo mejor tener al Señor Jesucristo, y si hay cosas malas, si hay malas cosas adentro del corazón, el Señor nos ayuda a quitar todo eso, hermano, y nos da entendimiento, porque nos damos cuenta que esas cosas, el egoísmo, la soberbia, la malicia, por la falta de amor, el odio, eso nos hace mal a nosotros, hermanos. No tener amor en nuestro corazón a nosotros nos hace mal, hermanos, y nos van a pasar cosas también, y vamos a tener aflicciones, lo dice el Señor Jesucristo, vamos a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo, hermano. O sea, todo está en que nosotros nos volvamos al Señor Jesucristo como está escrito en la Biblia. Y miren esta palabra, lo que dice en 1 de Samuel 17:47, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Hermanos, o sea, que cuando vos entras a caminar y seguir al Señor Jesucristo, ya es todas tus cosas, todo pasa a ser de Dios. O sea que la batalla es de Dios ya. O sea que ya todas las cosas, hasta las enfermedades, Dios las sana. El Señor Jesucristo es el que sana, libera, restaura y salva. Hermanos, dice en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, ¿cuántos tienen aflicciones? ¿Cuántos están lamentándose? ¿Cuántos están llorando y lo están haciendo por cualquier lado? ¿Por qué no se arrodillan y le hablan a este buen Dios, hermanos?
Y dice esta palabra, dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, hermanos. Si hay tanto dolor, tanta angustia, ¿por qué no se arrodillan con gran humillación, con gran tristeza, hermanos, con gran lloro? Y le piden a este buen Dios que los ayude. Y Él lo va a ayudar si Él está dispuesto, hermano. Si lo están haciendo, están llorando, están en humillación, están en dolor, en lamentaciones. Muchas personas, miren cómo está la humanidad. Si está en dolor, está gimiendo, hermanos. Se lo ruego, háganlo delante de Dios. Si solamente tienen que decir un Padre Nuestro y decir, Jesús, entra a mi corazón y ayúdame. ¿Cuánto les puede llevar eso? O sea que todo su dolor, toda la tristeza, todo el lloro, pónganlo a los pies de Cristo. Y díganle, Jesús, ayúdame. Y el Señor lo va a ayudar. Lo hizo conmigo. Y aún en las más pequeñeces cosas, lo hizo conmigo. Dice en Romanos 10:16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es por el oír y oír la palabra de Dios. O sea que la fe que ustedes tienen ahí adentro de sus corazones, hermanos, si la ponen en el Señor Jesucristo, el Señor los va a exaltar y los va a levantar, y ahí va a cambiar su lamento, hermano, en alegría. Su lloro lo va a cambiar en alegría, lo va a exaltar. Pero si en este mundo, hermanos, están en dolor y en angustia, por favor, en el nombre de Jesucristo se los ruego, vuélvanse al Señor Jesucristo y Él los va a exaltar. Todo ese dolor que tienen, hermano, Él los va a transformar en gozo. Hermanos, miren lo que dice en Romanos 1:5, y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos los que están escuchando, en el nombre de Jesucristo, hermano, ustedes son llamados para ser de Cristo, para que sigan al Señor Jesucristo, para que sigan todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, para que sigan la voz del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, lo que está escrito, que ni el más torpe se va a perder. En el nombre de Jesucristo se los ruego, por la misericordia de Jehová, acérquense al Señor Jesucristo y van a tener de lo mejor. Yo soy testigo, hermanos, se los ruego por la misericordia de Jehová, acérquense al Señor Jesucristo, a este buen Dios. Él lo va a exaltar cuando fuere tiempo, hermano. Miren, hacer la voluntad de Dios a nosotros nos conviene, hermanos, y dejamos de tener miedo, dejamos de tener dolores, angustia, llanto, y vamos a seguir llorando igual, pero ya es de gozo, de alegría, hermano, y van a tener un tiempo precioso con el Señor, hermano. Miren, dice en Primera de Samuel 17:32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David, un jovencito, se lo dijo al rey Saúl. Hermanos, se lo dijo al rey Saúl, David, un jovencito. Se lo dijo, hermano. Y él dijo que iba a ir a pelear contra este filisteo, contra este Goliat, contra estos gigantes que se han levantado. Miren cómo están las naciones, hermano. Miren cómo está nuestro gobierno. En el nombre de Jesucristo, y ahora van a ver lo que Dios va a hacer. Y que Dios no pelea con lanza, ni jabalina, ni con espada, ni con la bomba atómica, sino lo que está Dios haciendo,
que por muchos años, hermanos, Dios hizo raíz. Y más de un profeta ha querido vivir este tiempo. Uy, y se vienen tiempos maravillosos para todo aquel que, que lo siga el Señor Jesucristo. Porque para el mundo, al que sigue, al desobediente, a los desobedientes, a los que tienen miedo, bueno, miren cómo está el mundo. A muchos están siguiendo a esto, al mundo, Miren cómo están las cosas. Bueno, yo soy de las que sigue al Señor Jesucristo. Ustedes, todos los que están escuchando, ¿a quién van a seguir, hermano? En el nombre de Jesucristo. Espero que sea el Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a orar. Todo el que quiera orar conmigo, que lo haga. Hermanos, a todos los que están pidiendo oración, bueno, los ponemos en oración. También los vamos a orar ahora y también después vamos a orar por todas las peticiones. Pero cuando Dios se manifieste en sus vidas y conceda las peticiones de su corazón, llámenme y mándenme un mensajito. Gracias a todos los que han mandado un mensajito. Gracias, hermanos. Gracias por estar ahí escuchando. Gracias. Los amo, hermanos, los amo. En el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor Jesús, te ruego, Señor, entra en cada uno de los corazones de todos los oyentes de este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Y ayúdanos, síguenos ayudando a quitar, a sacar todo lo malo, todo lo impuro, toda enfermedad, todo mal de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos. Y ayúdanos, síguenos ayudando a poner todo lo bueno, todo lo puro en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos. En el nombre de Jesucristo, quita, Señor, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en nosotros. En el nombre de Jesucristo, nunca nos quite del libro de la vida. Aumentanos la fe, la esperanza, el amor, la sabiduría, la paz, la paciencia, la confianza, la benignidad, el trabajo, la prosperidad, la salud divina, la sanidad divina, la fortaleza. Aumentanos la voluntad para seguirte. Enséñanos a pedir perdón, enséñanos a perdonar, enséñanos a tener misericordia, enséñanos a arrepentirnos de todo nuestro corazón, enséñanos a oír tu voz cada día más. Necesitamos oír tu voz cada día más. Saca toda venda de nuestros ojos para que te podamos ver, para que podamos ver tu camino. Saca toda cobardía de nosotros para que seamos soldados valientes para ti. Ten misericordia de cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Glorifícate en medio de nosotros, cúbrenos con tu sangre, Señor. Sánanos y seremos sanos, libéranos y seremos libres, restáuranos y seremos restaurados, sálvanos y seremos salvos. Señor, en el nombre de Jesucristo, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de nuestra familia, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con ese perfecto amor que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Señor, lo necesitamos. En el nombre de Jesucristo, danos una doble porción de tu Espíritu Santo y lo vamos a lograr. Manda fuego ahora, Jehová, Dios de Elías, y quema todo mal. Protégenos, Señor, con tu escudo para que ninguna enfermedad, ninguna pandemia, ningún virus, ningún mal nos toque, Señor. Y gracias, Señor, porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, perdonamos a todas las personas que nos hacen mal. Sí, Señor, en el nombre de Jesucristo perdonamos a todos nuestros hermanos. Los perdonamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido perdón. Perdón, Señor, por todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús.
por todo, Señor. Nuestra familia te pido perdón, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido perdón por todos los pecados de todo Israel, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo te pido perdón por los pecados de todos los pastores y la pastora de acá de Mar del Plata, de la Argentina, del mundo. Señor, perdona nuestros pecados. Y gracias porque allí en la cruz del Calvario nos perdonaste. Gracias porque nos trajiste perdón. Gracias porque nos trajiste el que nos podamos volver a ti de todo corazón y arrepentirnos de nuestro malo camino. Gracias porque nos trajiste tu amor y de ahí por delante. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, manda legiones de ángeles alrededor de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, de toda nuestra familia, de todos los que estamos en este lugar, de todo, Señor, nuestra tierra, de todas nuestras cosas, de toda nuestra casa, de todos los que estamos trabajando en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de toda la guardia, la seguridad, los policías, de todos los de sanidad, los enfermeros, los médicos, de todos los que vamos en el nombre de Jesucristo a las clínicas, a las cárceles, a los hospitales, a los hogares. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo, manda legiones de ángeles alrededor de nosotros para que nos guarden de todo motochorro, de todo ladrón, de todo accidente, de todo saqueo, de toda enfermedad, de toda muerte, de todo cáncer, de todo sida, de toda esclerosis múltiple, de toda artrosis, artritis, reuma, de toda infección, contaminación, virus, alergia, de todo rayo malo del sol, de toda raíz de amargura, de todo sordera, de toda mudez, de todo orgullo, de toda vanidad, de todo rayo malo del sol, de toda dependencia a las drogas, al alcohol, a la delincuencia, a la comida, a la flojera, a la vagancia, a la depresión, a la opresión, a la mentira, al engaño, al juego, a los videojuegos, a las compras compulsivas, al celular, al odio, al rencor, a la falta de amor, a la falta de perdón, al egoísmo, a la avaricia, a la codicia. Guárdanos de toda pornografía, de toda hechicería, de toda idolatría, de todo machismo, de todo feminismo, de toda soberbia, de todo amor al dinero. Señor, guárdanos de todos aquellos que quieren votar por el aborto. Guárdanos de toda esa miseria, Señor, te lo rogamos. Guárdanos de todo pánico, de todo miedo, de todo espíritu de adivinación, de toda envidia, celo, contienda, mentira, engaño, soberbia, amor al dinero, toda infección, contaminación, virus, alergia, parásito, COVID, dengue, pandemia, toda enfermedad. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tus ángeles, Señor, nos guarden en todo tiempo, en todo nuestro camino, de toda persona mala, de todo espíritu malo que nos quiera robar, matar, destruir, enfermar, meter a la cárcel. Guárdanos, Señor, de todo mal, en todo tiempo y en todo nuestro camino. Y gracias, Señor, porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. Gracias porque apartaste tu ira de nosotros. Gracias porque apartaste tu enojo de nosotros. Gracias porque nos sanaste. Gracias porque nos liberaste. Gracias porque nos restauraste. Gracias porque nos salvaste. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, reprende al devorador, al destructor, al acusador, al ladrón, a la miseria, a la muerte, a la enfermedad. Señor, a la malicia, sí, reprende por nosotros, Señor, toda enfermedad, sí, pero esa de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, sigue siendo maestro y amigo de nosotros. Señor, síguenos ayudando a tomar buenas decisiones, a volvernos a ti de todo corazón y permanecer en tu camino de todo corazón hasta el fin. Señor, en el nombre de Jesucristo, síguenos ayudando con la voz del enemigo. Ayuda a nuestra incredulidad, sepulta nuestras iniquidades y echa a lo profundo del mar nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos, síguenos ayudando a usar tu nombre para echar fuera todo malos pensamientos, toda obra de maldad de adentro de nuestros corazones, Señor. Sigue dándonos sabiduría, Señor. Ábrenos el entendimiento. Señor, síguenos ayudando a cuidar de esta grande salvación, a limpiarnos más y más, límpianos más y más, y que no nos falte la fe en la prueba, en la lucha, en la aflicción. Aumentanos la fe en ti, aumentanos la fe en Jesucristo. Jesús, Hijo de David, gracias por tu misericordia.
En el nombre de Jesucristo, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, sopla sobre cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, sobre nuestra familia, sobre nuestras cosas, sobre nuestra tierra, y viviremos. En el nombre de Jesucristo, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, sopla sobre todo Israel, y viviremos, porque así lo ha dicho Jehová el Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, y gracias por todo lo que nos vas a dar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, que salga todo tipo de mal, de todo tipo de cáncer, de sida, de esclerosis múltiple, de artrosis, de artritis, de reuma, de infección, de contaminación, de virus. Sal todo tipo de mal. En el nombre de Jesucristo sal todo tipo de mal, de la presión arterial, del páncreas, del hígado, del estómago, del bajo vientre, del útero, de los ovarios, de la próstata. Sal todo tipo de mal, en el nombre de Jesucristo, de los riñones, sal exceso de sal de los riñones, sal retención de líquido, sal obesidad. En el nombre de Jesucristo, sal todo tipo de mal. De los oídos, de los tímpanos, del cerebro, de la cabeza, de la memoria, sal todo tipo de mal. En el nombre de Jesucristo, sal todo tipo de mal, del páncreas, todo lo que produce resistencia a la insulina. Sal, espíritu inmundo. En el nombre de Jesucristo, sal todo lo que produce dolor de espalda, de cervical, de cuello, de músculo, de tendones, de cadera, de cabeza. Todo estrés, todo cansancio, toda alergia, toda obra de maldad, todo síntoma de enfermedad. Sal en el nombre de Jesucristo, del cuerpo, de la carne, de la sangre, de los huesos, de la coyuntura, de los músculos, de los tendones, del cerebro, de la memoria, del corazón, del alma. Sal, espíritu inmundo, del sistema nervioso, del sistema digestivo, del sistema sanguíneo, del sistema respiratorio, del sistema neurológico. Sal, espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, de todos los que estamos en este lugar, de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, de todos los que de toda nuestra familia, de toda nuestra gente, de toda nuestra tierra. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, sal de todas las bendiciones que Dios ya derramó sobre todos nosotros, y no te poses en ninguno de nosotros. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo te ato y te echo fuera al fondo del abismo. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de sordera, de mudez, de enfermedad, todo espíritu de raíz de amargura, todo espíritu de vanidad, de dependencia a las drogas, al alcohol, a la delincuencia, a la comida, a la flojera, a la vagancia, todo espíritu de pornografía, de hechicería, de idolatría, de machismo, de feminismo, de soberbia, todo espíritu de pánico, de miedo, en el nombre de Jesucristo te ato y te echo fuera al fondo del abismo. En el nombre de Jesucristo, de todos los que estamos en este lugar, de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, de toda nuestra familia, de toda nuestra gente. Espíritu inmundo, nunca más vuelvas a nosotros, a ninguno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Espíritu inmundo, Jehová es mi Dios, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Se despide Patricia. Bueno, hasta el jueves, bendiciones. Gracias, gracias a todos. Quien les habla, Griselda Sandoval. Los dejo con la paz del Señor Jesucristo y que Dios los siga rebendiciendo. Hasta el jueves a las 8:30 de la mañana. Los dejo con la paz del Señor Jesucristo y que Dios los siga rebendiciendo.